Existe una idea, profundamente arraigada en nuestra cultura, que es probablemente la trampa financiera más peligrosa de tu vida. Es la creencia de que el ahorro disciplinado y un empleo estable son los pilares para construir riqueza. Durante más de 50 años he navegado los mercados financieros globales, gestionando capital a través de auges explosivos y crisis devastadoras, desde la burbuja de las .com hasta el colapso de 2008. Y en todo este tiempo he visto un patrón repetirse con una regularidad casi matemática. Las personas que siguen ciegamente las reglas convencionales son las que más sufren. El problema no es tu falta de esfuerzo ni tu disciplina. El problema es que estás jugando un juego cuyas reglas fueron diseñadas para que otros ganen. Estás operando bajo un manual obsoleto mientras el sistema económico, esa compleja máquina de la que todos formamos parte, evoluciona y cambia sus mecanismos. La mayoría de la gente piensa que la seguridad financiera se encuentra en un salario predecible y en la ausencia de deudas. La realidad es que esa es la fórmula más segura para la irrelevancia económica. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. El sistema, por su propia naturaleza, erosiona tu poder adquisitivo en silencio. Es una fuerza invisible, como la gravedad, que actúa sobre tu capital cada segundo de cada día. Llamamos a esa fuerza inflación. Pero pensar en la inflación como un simple porcentaje anual que anuncian en las noticias es un error fundamental. Es mucho más que eso. Es un impuesto oculto sobre el dinero que no está trabajando. Es el mecanismo por el cual el valor de tu esfuerzo pasado disminuye con el tiempo. Lo que separa a los que simplemente sobreviven de los que verdaderamente construyen patrimonio no es la capacidad de guardar dinero. Es la comprensión de que el dinero en sí mismo no es el objetivo. El objetivo es el poder de compra. Guardar euros o dólares en una cuenta bancaria es como intentar almacenar cubos de hielo en un día de verano. Puedes apilarlos con esmero, pero el entorno se encargará de derretirlos. Tu trabajo es construir una nevera. La economía funciona como una máquina impulsada por dos engranajes principales, la productividad y los ciclos de deuda. Tu salario proviene de la productividad, pero la gran creación y destrucción de riqueza ocurre en los ciclos de deuda. Al mantener tu dinero en efectivo, te excluyes voluntariamente de la parte más dinámica de la máquina. Te conviertes en un simple espectador, o peor, en el combustible que otros usan. El dinero que depositas en el banco no se queda ahí. El banco lo presta a empresas y a individuos que lo usan para comprar activos, para invertir, para generar retornos muy superiores al interés miserable que te pagan a ti. En esencia, estás financiando el enriquecimiento de otros con tu propio capital a cambio de una falsa sensación de seguridad, mientras la inflación se come tu capital original. Te enseñaron a temer la deuda, a verla como un enemigo. Pero esa es una simplificación peligrosa. Existe una diferencia abismal entre la deuda de consumo que te ahoga, la que usas para comprar pasivos que pierden valor, y la deuda estratégica que te impulsa, la que usas para adquirir activos que generan ingresos o se aprecian. El universo no te permite tener seguridad absoluta y un gran crecimiento. No puedes tener ambas cosas. Debes elegir tu riesgo. Puedes elegir el riesgo aparente y volátil de los mercados, o puedes elegir el riesgo silencioso y garantizado de la devaluación de tu efectivo. Lo que te propongo no es una fórmula mágica, es un cambio de paradigma. Es abandonar la mentalidad de buen empleado, que intercambia tiempo por un salario decreciente en valor real, y adoptar el código de los dueños del capital. Un código donde entiendes que la deuda bien utilizada es tu mayor activo y que el riesgo, cuando se gestiona de forma calculada y sistemática, es la única seguridad verdadera que existe. Para entender cómo funciona realmente el código del capital, primero debes desmantelar la idea más reconfortante y peligrosa de todas, la seguridad del efectivo. La mayoría de la gente ve el dinero en su cuenta bancaria como un ancla, un punto de referencia de riesgo cero. La realidad es que el efectivo es un activo con una pérdida garantizada. Su valor no es estable. Es una función del tiempo y de las decisiones de los bancos centrales, y ambas variables juegan en tu contra. La economía global no es un sistema estático. Es una máquina dinámica impulsada por ciclos de deuda. En mis 50 años de experiencia, he visto cómo estos ciclos, el de corto y el de largo plazo, dictan el auge y la caída de imperios, empresas y fortunas personales. El ciclo de corto plazo, que dura unos 5 a 10 años, es el que la mayoría conoce. La expansión económica lleva a la inflación. Los bancos centrales suben los tipos de interés para enfriarla, lo que provoca una recesión, y luego bajan los tipos para estimular la economía de nuevo.
Pero el engranaje que realmente mueve la historia es el ciclo de la deuda a largo plazo, que se extiende durante 50 a 75 años. Cada vez que un banco central baja los tipos de interés para terminar una recesión, no los devuelve exactamente al nivel anterior. Con cada ciclo, los tipos tienden a bajar más y más, hasta que finalmente llegan a cero. Esto es lo que vimos después de la crisis de 2008. Cuando los tipos de interés llegan a cero, la herramienta principal del Banco Central para estimular la economía queda inutilizada. Ahí es cuando la máquina cambia de marcha. Pasan de la política monetaria tradicional a la impresión masiva de dinero, lo que hoy llaman quantitative easing. No es sobre salvar tu empleo, es sobre salvar al sistema de un colapso deflacionario de la deuda. Piensa en la cantidad total de deuda en el sistema como una burbuja inmensa. Si esa burbuja estalla, arrastra a toda la economía. Para evitarlo, los bancos centrales inyectan cantidades monumentales de dinero nuevo en el sistema para devaluar la deuda, para hacerla más manejable. Pero al devaluar la deuda, inevitablemente devalúan la moneda en la que esa deuda está denominada. Devalúan tu dinero, ese dinero que guardas con tanto esfuerzo. Lo que separa a los que entienden el sistema de los que son víctimas de él es su relación con la deuda. La mayoría de la gente solo conoce la deuda de consumo, la tarjeta de crédito para unas vacaciones, el préstamo para un coche que se deprecia. Esa es la deuda que te esclaviza. Pero hay otro tipo de deuda, la deuda productiva. Es la deuda que usan las empresas para construir una nueva fábrica, la que un inversor usa para comprar un edificio de apartamentos que genera un alquiler mensual. Esta deuda es un amplificador. Te permite controlar activos mucho más grandes que tu capital inicial. Cuando un banco central imprime dinero y baja los tipos de interés, está castigando al ahorrador y recompensando al deudor inteligente. El valor de tu efectivo se erosiona, mientras que el coste de la deuda que has usado para comprar un activo productivo disminuye. El universo financiero no te permite tener bajo riesgo y alta rentabilidad. Puedes tener el riesgo visible y volátil de los activos o el riesgo invisible y seguro de la devaluación del efectivo. Te han enseñado a temer la volatilidad, pero la volatilidad es simplemente el precio de la entrada al juego de la creación de riqueza. La verdadera trampa es la estabilidad ilusoria del efectivo, que te adormece mientras tu poder adquisitivo se desangra lentamente. Adoptar el código del capital significa dejar de pensar en términos de ahorrar dinero y empezar a pensar en términos de adquirir activos. Significa entender que la deuda no es buena ni mala. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, su resultado depende de la habilidad de quien la maneja. El segundo pilar para operar bajo el nuevo código es un principio tan poderoso que lo he llamado el santo grial de la inversión, la diversificación radical. Pero cuando hablo de diversificación, no me refiero a lo que la mayoría de la gente cree. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. Piensan que es tener acciones de tecnología, de consumo y de salud. Eso no es diversificación. Es una ilusión de diversificación. Es concentrar todo tu riesgo en un solo escenario económico. Un futuro donde las empresas crecen y la economía funciona bien. La realidad es que poseer 100 acciones diferentes es tener 100 boletos en el mismo barco. Si el barco se hunde, todos tus boletos se van al fondo con él. La verdadera diversificación, la que te protege de tu propia incapacidad para predecir el futuro, no consiste en diversificar entre activos, sino entre escenarios económicos. La economía, esa máquina compleja, solo puede moverse de 4 maneras fundamentales, definidas por 2 ejes: el crecimiento y la inflación. El crecimiento puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperado. Eso nos da 4 cuadrantes, 4 estaciones económicas. Crecimiento en aumento con inflación en aumento. Crecimiento en aumento con inflación en descenso. Crecimiento en descenso con inflación en aumento. La temida estanflación. Y crecimiento en descenso con inflación en descenso. Una recesión o depresión. Cada clase de activo se comporta de manera diferente en cada una de estas estaciones. Las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es estable. Los bonos del gobierno a largo plazo son los reyes cuando el crecimiento y la inflación caen, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés y el valor de esos bonos se dispara. Las materias primas y los bonos ligados a la inflación son los que te protegen cuando la inflación sube inesperadamente, erosionando el valor de los activos de renta fija. Y el oro, ese activo arcaico, ha demostrado a lo largo de milenios ser una reserva de valor fiable cuando la confianza en el dinero fiduciario se desvanece.
una protección contra la devaluación monetaria. Construir un portafolio es como construir una máquina para cualquier clima. Un vehículo capaz de navegar tanto en un desierto soleado como en una tormenta de nieve. No construirías un coche usando solo motores. Necesitas ruedas, un chasis, un sistema de frenos. Un portafolio que solo tiene acciones es un coche hecho solo de motores. Puede ir muy rápido cuando el camino es recto y despejado, pero en la primera curva o el primer bache se estrella. Lo que he aprendido gestionando miles de millones a través de incontables crisis es que la humildad es el activo más valioso. La humildad de aceptar que no sabes lo que va a pasar mañana. En 2008, mientras el mercado de acciones se desplomaba más de un 37%, un portafolio equilibrado a través de estas diferentes estaciones económicas habría sufrido mucho menos, porque la caída de las acciones habría sido compensada por la espectacular subida de los bonos del gobierno. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de construir un sistema que sea más robusto que tu propia ignorancia. El objetivo no es maximizar la rentabilidad en un año bueno. Es sobrevivir para poder seguir invirtiendo el resto de tu vida. La mayoría de los inversores se centran en el ataque. Pasan el 99% de su tiempo pensando en qué comprar para ganar más. Lo que separa a los profesionales de los amateurs es que los profesionales dedican el 50% de su tiempo a la defensa, a pensar en cómo no perder. Y la mejor defensa jamás creada es esta diversificación radical entre clases de activos no correlacionados. Una vez que has construido tu máquina para cualquier clima, necesitas un sistema operativo que la mantenga funcionando de manera óptima y te proteja de tu peor enemigo, tú mismo. Este sistema se basa en dos conceptos interconectados: el equilibrio del riesgo y el rebalanceo sistemático. La mayoría de la gente, incluso los asesores financieros, construyen portafolios basándose en la asignación de capital. El ejemplo clásico es el portafolio 60-40. 60% en acciones y 40% en bonos. Suena equilibrado, ¿verdad? Es un error fundamental. Aunque has dividido tu capital 60-40, no has dividido tu riesgo. Históricamente, las acciones son mucho más volátiles que los bonos. En un portafolio 60-40, esas acciones, ese 60% de tu capital, probablemente contribuyen con el 90% o más del riesgo total de tu portafolio. No estás equilibrado en absoluto. Estás haciendo una apuesta masiva y concentrada a que el escenario económico favorable para las acciones continuará para siempre. No debes equilibrar tu capital, debes equilibrar tu riesgo. Este es el principio de la paridad de riesgo. Significa que cada clase de activo en tu portafolio, cada pieza de tu máquina, debe contribuir de manera aproximadamente igual al riesgo total. Para lograrlo, necesitas asignar menos capital a los activos más volátiles, como las acciones, y más capital a los activos menos volátiles, como los bonos. El objetivo es crear un equilibrio donde ninguna estación económica, ninguna sorpresa del mercado pueda destruir tu patrimonio. Una vez que tu máquina está calibrada por riesgo, necesitas un mecanismo de mantenimiento. El rebalanceo. Es un proceso simple pero psicológicamente muy difícil. Consiste en fijar tus asignaciones de riesgo objetivo y periódicamente, digamos una vez al año, ajustar tu portafolio para volver a esos objetivos. Si las acciones han tenido un año espectacular y ahora representan una porción de riesgo mayor de la que te habías propuesto, el sistema te obliga a vender algunas de esas acciones ganadoras y comprar más de los activos que han tenido un mal desempeño, como los bonos o el oro. Esto es lo más contrario a la intuición humana que existe. Tu cerebro te grita que compres más de lo que sube y te deshagas de lo que baja. El rebalanceo sistemático te obliga a hacer exactamente lo contrario, a vender caro y comprar barato. En más de 50 años en los mercados, he visto que los mayores errores, tanto los míos como los de otros, no fueron errores analíticos, sino emocionales. Fueron momentos en los que dejamos que el miedo o la codicia anularan los principios de nuestro sistema. El rebalanceo es un mecanismo que te protege de ti mismo. Automatiza la disciplina. Te convierte en un inversor sistemático en lugar de uno discrecional. Un portafolio ilustrativo basado en estos principios, una versión simplificada del all-weather, podría asignar un 30% del riesgo a las acciones, un 40% a bonos a largo plazo, un 15% a bonos a medio plazo, un 7, 5% a oro y un 7, 5% a materias primas. No tomes estos números como una recomendación, sino como una ilustración del principio. Estás asignando tu riesgo a los 4 posibles escenarios económicos. Esta estructura no está diseñada para ganarle al mercado en un año.
Está diseñada para sobrevivir a todos los mercados durante 50 años. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a lo largo de décadas de los que son barridos en la primera gran crisis es la disciplina. Pero no la disciplina de ahorrar, que es la que te enseñaron. Es la disciplina de adherirte a tu sistema, especialmente cuando tus emociones te dicen que lo abandones. Esa es la verdadera seguridad. Ahora que entiendes los principios, traduzcámoslos en acción. La primera estrategia y la más fundamental para cambiar de bando en el juego del dinero es aprender a usar la deuda como los ricos la usan, como un acelerador, no como un ancla. La mayoría de la gente piensa que toda deuda es mala. La realidad es que solo la deuda de consumo, la que usas para comprar cosas que pierden valor, es la que te destruye. La deuda productiva es el arma secreta del capitalista. Es pedir dinero prestado para comprar un activo que genera ingresos o se revaloriza a un ritmo superior al coste de esa deuda. Piensa en la máquina económica que describí. Cuando los bancos centrales imprimen dinero para combatir una crisis, bajan los tipos de interés y generan inflación. Esto es un castigo directo para el ahorrador, pero es un subsidio masivo para el deudor inteligente. ¿Cómo puedes implementar esto? La forma más accesible y probada a lo largo de la historia es la inversión inmobiliaria apalancada. Imagina que quieres comprar un apartamento que cuesta 200, 1000 o euros. Podrías pasar décadas ahorrando esa cantidad, viendo cómo la inflación y el aumento de los precios de la vivienda hacen que tu objetivo se aleje cada vez más. O puedes usar el código del capital. Das una entrada del 20%, 40, 1000 euros, y pides prestado el 80% restante, 160. 1000 euros, al banco con una hipoteca a tipo fijo, digamos al 3% anual. Ahora controlas un activo de 200. 1000 euros con solo 40, 1000 de tu propio capital. Si alquilas esa propiedad, el inquilino paga tu hipoteca, los gastos de mantenimiento y, con suerte, te deja un flujo de caja positivo cada mes. Estás usando el dinero de otras personas, el del banco y el del inquilino, para construir tu patrimonio. Pero la verdadera magia ocurre con el tiempo, gracias a la inflación. El Banco Central sigue imprimiendo dinero y la inflación general es, digamos, del 4% anual. El valor de tu propiedad, en términos nominales, tenderá a subir con la inflación. Tus alquileres también subirán con el tiempo. Sin embargo, tu pago mensual de la hipoteca es fijo. Sigue siendo exactamente el mismo. Estás pagando una deuda del pasado con euros que cada año valen menos. El valor real de tu deuda disminuye, mientras que el valor de tu activo aumenta. Esto es un arbitraje contra el sistema. Estás usando la propia fuerza de la inflación, la que empobrece al ahorrador, para enriquecerte. Miremos la historia. En la década posterior a la crisis de 2008, los bancos centrales de todo el mundo mantuvieron los tipos de interés en mínimos históricos. Aquellos que tuvieron el coraje de endeudarse para comprar activos productivos, como propiedades o incluso acciones, vieron cómo su patrimonio se multiplicaba. Su coste de la deuda era casi nulo, mientras que los activos que compraron fueron inflados directamente por el dinero que se estaba imprimiendo. Mientras tanto, el ahorrador prudente que mantenía su dinero en el banco veía cómo su poder adquisitivo se evaporaba. El universo no te permite tener un activo que sube de valor y una deuda que baja de valor sin asumir un riesgo. El riesgo es que el valor del activo caiga temporalmente o que no encuentres inquilino. Pero este es un riesgo calculado y gestionable. El error que la mayoría comete es no diferenciar el apalancamiento bueno del malo. Se endeudan para comprar un coche nuevo, que pierde el 20% de su valor al salir del concesionario. Eso es apalancamiento negativo. Es como nadar con pesos atados a los pies. La deuda productiva es como usar aletas. Te impulsa hacia adelante, más rápido de lo que podrías ir por tu cuenta. Adoptar esta estrategia requiere un cambio mental profundo. Tienes que pasar de ver el mundo como un empleado que gana un salario a verlo como un capitalista que gestiona un balance. Tienes que analizar flujos de caja, tasas de rendimiento y perfiles de riesgo. Al principio es intimidante, pero es el único camino para escapar de la trampa del trabajo asalariado y empezar a construir riqueza real y duradera. La segunda estrategia práctica es la construcción de tu propia máquina para cualquier clima, tu portafolio All Weather. Esta es la manifestación física del principio del Santo Grial. Su objetivo no es predecir el futuro, porque nadie puede. Su objetivo es ser estructuralmente robusto para que pueda sobrevivir a cualquier futuro que se presente. Como he dicho, lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para adivinar el próximo movimiento del mercado, sino su preparación para admitir que no tienen ni idea de lo que va a pasar. La mayoría de los portafolios son extremadamente frágiles.
El típico 60-40 con 60% de acciones y 40% de bonos es una apuesta masiva a un solo escenario económico. El de los últimos 40 años, un periodo de crecimiento estable y desinflación. Como vimos en 2022, cuando la inflación se disparó, ese portafolio se rompió. Tanto las acciones como los bonos cayeron juntos. No es sobre qué porcentaje de tu dinero pones en cada activo, es sobre qué porcentaje de tu riesgo estás asignando a cada escenario económico. Para implementar esto, necesitas activos que se comporten bien en cada una de las 4 estaciones económicas. Primero, para el crecimiento económico al alza, necesitas acciones. Son tu motor de crecimiento. Segundo, para el crecimiento a la baja y la inflación a la baja, la recesión clásica, necesitas bonos del gobierno a largo plazo. Cuando la economía se desacelera, los bancos centrales bajan los tipos y estos bonos se disparan. Tercero, para la inflación al alza, necesitas materias primas y bonos ligados a la inflación. Estos activos se benefician directamente del aumento de los precios. Y cuarto, como protección contra la devaluación de la moneda y el caos sistémico, necesitas oro. El oro es el antidinero, un seguro contra la irresponsabilidad de los gobiernos. Un ejemplo simplificado de cómo equilibrar el riesgo entre estas piezas sería un 30% en acciones globales, para el crecimiento, un 40% en bonos del tesoro de EE, a largo plazo, para la recesión, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, para la estabilidad, un 5% en oro y un 5% en un índice amplio de materias primas, ambos para la inflación. Fíjate en la asignación de capital. Le estás dando más capital a los bonos porque son menos volátiles que las acciones. Estás equilibrando el riesgo, no el dinero. El mecanismo operativo de esta máquina es el rebalanceo. Una vez al año, sin importar lo que esté pasando en el mundo, miras tu portafolio. Si las acciones han subido mucho y ahora representan un riesgo mayor de tu objetivo del 30%, vendes las acciones que han ganado y con ese dinero compras los activos que han caído, quizás los bonos o el oro, para devolverlos a su peso objetivo. Este acto mecánico y sin emociones te obliga a hacer lo que psicológicamente es casi imposible: vender alto y comprar bajo. Pensemos en el colapso de 2008. El mercado de acciones cayó casi un 40%. El inversor emocional entró en pánico y vendió sus acciones en el fondo, consolidando una pérdida masiva de la que tardaría más de una década en recuperarse. El portafolio All Weather también cayó, pero mucho menos, quizás solo un dígito. Sus acciones cayeron, pero sus bonos a largo plazo se dispararon, amortiguando el golpe. Y lo más importante, al final del año, el sistema de rebalanceo te habría obligado a vender algunos de esos bonos caros y comprar acciones por los suelos. Habrías comprado en el punto de máximo pesimismo. El beneficio psicológico es inmenso. Te libera de la necesidad de tener una opinión. Te libera de leer las noticias financieras con ansiedad. Tienes un sistema y tu trabajo no es ser un genio, sino tener la disciplina para seguir el sistema. La mayoría de la gente se rinde con esta estrategia en los buenos tiempos. Durante un mercado alcista, verán que el S&P 500 sube un 25% y su portafolio All Weather solo un 10%. Y pensarán que se están perdiendo la fiesta. No entienden que no es sobre ganar más en un año bueno. Es sobre no ser aniquilado en el año malo para poder seguir en el juego. Construir esta máquina es la máxima expresión de la humildad intelectual. Es aceptar tu ignorancia sobre el futuro y, en lugar de intentar adivinarlo, prepararte para él. Hemos recorrido un largo camino y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas en un todo coherente. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes la verdad incómoda que yace bajo la superficie de nuestras convenciones financieras. Sientes que las reglas del juego que te enseñaron no se corresponden con los resultados que ves a tu alrededor. Permíteme resumir el código del capital en su forma más pura, para que puedas grabarlo no solo en tu mente, sino en tu sistema operativo. El punto de partida, el axioma fundamental, es que la mayor trampa financiera de tu vida es la creencia en la seguridad del efectivo y la estabilidad de un empleo como vía hacia la riqueza. Este no es un fallo de tu carácter o de tu disciplina, es un fallo en el mapa que te han entregado. Estás intentando navegar un océano con el mapa de un desierto. El sistema económico es una máquina diseñada para incentivar el crecimiento y gestionar la deuda. Y su combustible principal es la devaluación monetaria, lo que comúnmente llamamos inflación. Al mantener tu dinero en efectivo o en activos equivalentes, te conviertes voluntariamente en la energía que el sistema consume. Tu poder adquisitivo se erosiona silenciosamente para pagar las deudas del pasado y financiar el crecimiento del futuro.
Para escapar de esta trampa, debes realizar una transformación radical. Dejar de ser un empleado que ahorra y convertirte en un capitalista que invierte. Esto implica dos pilares estratégicos. El primero es redefinir tu relación con la deuda. La mayoría piensa que la deuda es una carga que hay que evitar. La realidad es que la deuda productiva es el acelerador más potente para la creación de riqueza. No es sobre endeudarte para un coche de lujo. Es sobre endeudarte para adquirir un activo que genera ingresos, como una propiedad inmobiliaria, cuyo coste de financiación es inferior a su rendimiento y cuyo valor es impulsado por la misma inflación que destruye el efectivo. Es usar el motor del sistema a tu favor. Estás tomando prestado el capital devaluado del futuro para comprar un activo sólido hoy. El segundo pilar es construir una máquina de inversión para cualquier clima. Un portafolio diseñado no para predecir el futuro, sino para sobrevivir a cualquier futuro. Esto se logra a través de la diversificación radical y el equilibrio del riesgo. La mayoría piensa que diversificar es tener muchas acciones diferentes. La realidad es que eso es una concentración de riesgo en un único escenario económico favorable. La verdadera diversificación es poseer una mezcla de activos que prosperen en cada una de las cuatro estaciones económicas posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Esto significa poseer acciones para el crecimiento, bonos a largo plazo para las recesiones, materias primas y bonos ligados a la inflación para la estanflación, y oro como protección contra el caos sistémico y la devaluación. Y lo que es más importante, equilibras el riesgo, no el capital, asignando a cada una de estas piezas una contribución de riesgo similar en tu portafolio. Sin embargo, conocer la estrategia no es suficiente. El mayor obstáculo en este viaje no es la falta de información, sino tu propia psicología. Una vez que tienes el plan perfecto, tu cerebro se convierte en tu mayor enemigo. Debes evitar a toda costa los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. El primero es la tiranía del miedo y la codicia. Tu instinto te gritará que compres cuando los precios se disparan y todo el mundo es eufórico, y te suplicará que vendas cuando los mercados se desploman y el pánico se apodera de las noticias. Debes hacer exactamente lo contrario. El sistema de rebalanceo periódico, vender lo que ha subido y comprar lo que ha bajado para volver a tus asignaciones de riesgo objetivo, es el antídoto mecánico a este veneno emocional. El segundo error es la extrapolación del presente hacia el infinito. La gente tiende a creer que las condiciones recientes continuarán para siempre. Tras una década de subidas en bolsa, asumen que las acciones son el único juego válido. Tras una crisis, juran no volver a invertir jamás. La historia nos enseña que ningún entorno dura para siempre. Las estaciones cambian. La estructura del all-weather es un reconocimiento humilde de esta verdad inmutable. El tercer error es confundir la complejidad con la efectividad. Muchos inversores persiguen estrategias esotéricas, productos financieros complejos o el próximo gran descubrimiento, creyendo que ahí reside la ventaja. La realidad es que los principios más poderosos son simples y atemporales. La ventaja no proviene de encontrar una fórmula secreta, sino de la disciplina inquebrantable para ejecutar una estrategia sensata durante décadas. La máquina que hemos diseñado no es glamurosa. No te dará historias excitantes que contar en una cena, pero te dará algo mucho más valioso: resiliencia. Te dará la capacidad de sobrevivir. Y en el juego de la inversión a largo plazo, la supervivencia lo es todo. Lo que te he presentado no es simplemente un conjunto de tácticas financieras. Es una filosofía para interactuar con la realidad. Es un sistema completo para navegar un mundo incierto y complejo, y se puede resumir en un marco final: el código del capital. El primer paso es una metamorfosis de identidad. A veces dejas de verte como un asalariado que vende su tiempo por dinero y empiezas a verte como un gestor de capital cuyo trabajo es adquirir activos. Tu balance personal se vuelve más importante que tu nómina. Mides tu éxito no por cuánto ganas, sino por cuánto de lo que ganas se convierte en activos productivos que trabajan para ti. El segundo paso es la construcción de tu máquina. Utilizando los principios de la paridad de riesgo, ensamblas tu portafolio para cualquier clima. No necesitas ser un genio financiero para hacerlo. Con unos pocos fondos cotizados de bajo coste que representen las diferentes clases de activos: acciones globales, bonos a largo plazo, materias primas, oro, puedes construir una versión robusta de esta máquina. El objetivo es la simplicidad y la robustez, no la perfección. La clave no son los porcentajes exactos, sino el principio subyacente de estar preparado para cualquier escenario. El tercer paso, y el más crucial, es automatizar la disciplina.
Estableces una regla de rebalanceo inquebrantable, por ejemplo, el día de tu cumpleaños cada año, y la sigues sin importar tus sentimientos, las noticias o las opiniones de los expertos. Este sistema te protege de ti mismo. Transforma la inversión de un esfuerzo emocional y discrecional a un proceso mecánico y sistemático. Tu trabajo no es ser un pronosticador, es ser el guardián disciplinado de tu sistema. El cuarto paso, una vez que tu máquina central está funcionando y generando resiliencia, es aprender a usar el acelerador del apalancamiento productivo. Con la base de tu patrimonio protegida, puedes empezar a tomar riesgos calculados, como la compra de bienes inmuebles con financiación, para amplificar la adquisición de activos. Esto es como pasar de conducir un vehículo todoterreno a aprender a pilotar un avión. Requiere más habilidad, pero te lleva a otro nivel. Este marco refleja principios mucho más profundos sobre cómo funciona el mundo. Se basa en la humildad radical, la aceptación de que no podemos predecir el futuro. En lugar de intentar ser más listos que el mercado, construimos un sistema que es más inteligente que nosotros, un sistema que se beneficia de nuestra propia falibilidad. Se conecta con la idea de que la vida, como los mercados, opera en ciclos. Hay tiempos de expansión y tiempos de contracción. Entender y respetar estos ciclos, en lugar de luchar contra ellos, es la clave para la prosperidad a largo plazo. Y en última instancia, el propósito de esta máquina no es simplemente la acumulación de cifras en una pantalla. El dinero es un medio para un fin. El objetivo es la libertad. La libertad de la ansiedad financiera que paraliza a tantos. La libertad para dedicar tu tiempo a un trabajo significativo y a relaciones profundas, en lugar de a la mera supervivencia. La libertad de tomar decisiones basadas en tus principios y valores, no en tus necesidades económicas. En mis 50 años gestionando miles de millones a través de cada tipo de mercado imaginable, la lección más importante que he aprendido es esta. La calidad de tu vida no depende de tus rendimientos, sino de la calidad de tus decisiones. Y las mejores decisiones provienen de principios claros y sistemas robustos, no de conjeturas o emociones. Ahora posees los principios y el diseño del sistema. Sound to its mode. Tienes el mapa que muestra dónde están las trampas y dónde se encuentra el camino hacia la verdadera independencia. La pregunta que debes hacerte no es si el sistema funcionará, porque se basa en la lógica atemporal de cómo funciona la máquina económica. La pregunta es si tendrás la disciplina y el coraje para implementarlo. La mayoría de la gente pasará su vida intercambiando su tiempo por un poder adquisitivo decreciente, atrapados en un juego que no pueden ganar. Pero tú ya no tienes esa excusa. El conocimiento te ha sido transferido. Ahora la responsabilidad es tuya. Deja de ser una pieza en la máquina de otro. Empieza a construir la tuya. Porque la verdadera riqueza no se mide por el dinero que tienes, sino por la libertad que te proporciona.